Hola, Hola. ¿qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú? Siento que, Indignada otra vez. siento que cada vez que me hace esa pregunta es que nunca puedo contestar bien. Alguno habrá. Seguro que si nuestros fans aquí que nos estén viendo sacan el archivo, ven que alguna que otra vez he dicho que estoy bien, pero es que hoy no es el caso. No puedo decir que lo esté porque en un mes, bueno, en 30 días tengo el bachivac. El bachivac. El Buah. bachivac. Para todos los que no sepáis lo que es el patchback, quiero deciros que tenéis una suerte maravillosa y que continuéis sin saberlo porque os vais mejor de esa manera. Pues, bueno, Alicia lo ha hecho. Sí. Recuerdos de Vietnam me están viniendo. Básicamente es la EBAU alterada. EBAU francesa. Sí. Como la fase general alterada. Aunque bueno, ahora ha cambiado todo lo de la EBAU. Mm. En general. Bueno, la Pau, Ya. la Pau. La PAU. Pau. Pero sí, bueno, a ver, la parte positiva es que te da unos conocimientos como que te abre un poco la mente a la internacionalidad. Sí, saber todas las fases, todas las fases de Gaulle durante su vida, porque era un pesado en la política. Pues Bueno, yo, ya yo ves. lo amo, de verdad. Si me lo ponen en el patchback, hago un backflip ahí en medio. Yo no. No, no, o sea, no es que no lo pueda ver, me parece una parte sencilla. Lo que pasa es que, tío, ¿cómo vas a dar ánimo a tu pueblo desde otro país? En plan, resistir, resistir contra los nazis. Perdón, Resistir desde mi sofá en Inglaterra. es que así también lo hago yo. Y encima en general. Bueno, en fin. ¿Y qué vas a hacer después del bachivar? Se me ocurren tantas cosas. Tengo ya una nota en Samsung Notes de cosas que voy a hacer después del bachivac. Quiero hacer Vivir. manualidades, quiero leer más de lo que estoy leyendo, quiero ver películas, quiero volver a sentirme un ser humano funcional y leer cosas que no sean las reformas de Mitterrand. La verdad, lo agradeceré bastante en el momento. Y luego, Luego, después de la Pau. sí, bueno, luego, después de verano. O sea, ¿qué vas a hacer? Ah, historia, si Dios quiere. A lo cual mucha gente me ha dicho pues que debería de cambiar de camino, que debería de hacer otra cosa, A que con adivino, más salidas. adivino la razón. Sí, creo que tiene la capacidad. Eres muy inteligente para hacer historia. ¿A que sí? No falla, ¿eh? Bueno, con historia he de decir que no pasa tanto porque no tanta gente se mete a historia y porque da un poco de respeto. No, sí, tanto es. Pero también pasa. Vamos, si puedo contar primero la gente que me ha dicho como que me meta a una ingeniería. Yo desde mi bachillerato humanístico te digo que no, que no me puedo meter a una ingeniería. Luego quien me ha dicho que me meta a algo del tipo de marketing, publicidad, economía, que a mí me gusta lo justo y necesario para pasar el día, o más bien para pasar la asignatura de economía, no, de empresa y diseño de modelos de negocio, que ahora se llama así. Obviamente también digo que no, es que la historia es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y lo que yo quiero hacer. Claro que siempre voy a tener un poco la espinita de la filología de una francesa, de una inglesa o de una hispánica. Yo siempre tendré la espinita de que no hagas filología. Bueno, no se puede tener todo en esta vida. Alicia, es lo que hay. ¿Qué No, pero opinas es tú de que eso? eres una máquina en lo que hagas. Es así. En plan, ¿Y tú? si habéis tenido la suerte de conocerla, pues lo sabréis. Si no, pues lo digo yo. Pero al final es que una persona inteligente hace lo que realmente quiere, no lo que se supone que tiene que hacer. Yo lo pasé también bastante mal por este tema, porque a mí me gustaba todo, todo menos lo que tiene que ver con contabilidad, economía, todo eso se me atragantaba un poco. Pero quitando eso, ahí me planteé estudiar enfermería, me planteé estudiar arquitectura, me planteé estudiar bellas artes. Quizá hubiese tenido que hacer un cursillo intensivo porque... Pero me planteé tantas cosas y al final todo el mundo me decía, bueno, pues si te gustan las ciencias, hazlas. O sea, si no te gustan nada, pues bueno, pero ya que te gustan, hazlas porque es mejor. Socialmente está mejor visto eso que una filología. Y al final hice así. Me tapé los oídos, hice lo que me salió de las narices y estoy haciendo una filología. Y me da igual. Y muy contenta. ¿Y sabes lo que más me gusta de mí? ¿Qué te gusta de ti? A mí me gustan muchas cosas de ti. Ay, Susana, por favor, que me sonrojo. Lo que más me gusta de mí es que tengo alterada para la sociedad lo que es mi prioridad y lo que son mis hobbies. Porque para mí, o sea, mi prioridad evidentemente es bueno, la lengua y la literatura, porque es lo que estudio,
Pero mi hobby sí que tiene que ver más con la ciencia muchas veces, porque a mí me gusta mucho investigar sobre todo acerca de la anatomía. Me gusta un montón. Pero normalmente es al revés. Normalmente la gente estudia algo relacionado con la ciencia y tiene pues todas las artes, generalmente son artes, Toda relegada a un hobby. a un hobby. Y es que, o sea, lo vi el otro día en TikTok, no me acuerdo de quién era una chica, como que decía, lo socialmente mejor visto, pues eso, que estudies algo más, se supone, práctico, que bueno, aquí ya podemos indagar todavía más, pero bueno, algo práctico, algo científico y quedarte con todas las artes para un hobby. Y digo, soy un animal en peligro de extinción. No, totalmente. Yo nunca había visto a nadie que haya intercambiado ese rol de las ciencias y de las humanidades tanto como tú. Sí, es verdad. Lo cual te hace una persona bastante especial. Gracias, Susana, madre mía. Mi manera de... Hoy caigo, ¿eh? Pero eso, al final, chicos, hacer siempre lo que vosotros creáis que os va a llenar más, de verdad, porque a quien le tiene que llenar es a vosotros. Es que Lo habréis imagínate, escuchado por todos lados, pero es que es una cosa que tenéis que tener tan en cuenta, sobre todo en este momento. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo estoy viviendo, ese momento de segundo de bachillerato en el que estás a punto de hacer la PAU, o en mi caso el bachivac, y te empieza como a rondar la cabeza la pregunta ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Hay gente en mi clase que todavía no sabe lo que hacer. Y está bien, me refiero sin más. Y luego está el tema de cerrarse puertas, que eso también es muy divertido, porque mucha gente te dice, no, no voy a hacer letras porque no quiero cerrarme puertas, las ciencias las tienen como un poquito, tienen más opciones. Y yo te digo, vale, sí que es verdad que tienen más opciones con la ciencia en el sentido de que hay más carreras de ciencias disponibles para hacer, pero si tú haces una carrera de ciencia y luego te metes, como he visto en mi clase, a una filología, te va a costar, porque le ha costado a gente que yo he visto en mi clase. O has hecho sociales si te vas a meter yo qué sé, traducción, yo qué sé. No, pues es lo mismo que si una persona hace humanidades y se mete a física, pues obviamente también tiene. O sea, quiero decirte, cerrarte puertas, tristemente te cierra el camino que cojas. Ojalá no fuera así, ojalá pudiera hacer un híbrido y que nada te cierra la puerta, pero es así. O sea, ni uno cierra más puertas que otro, ni nada de eso. Lo único que sí que es cierto, pues que a día de hoy el mayor abanico de posibilidades es científico. Yo creo que es por eso, por lo que este momento que estamos viviendo, pues la gente de mi generación, yo incluida, bueno, yo no tanto, porque yo llevo teniendo claro lo que iba a estudiar desde cuarto de la ESO. No, tampoco es que me enorgullezca de ello, simplemente me di cuenta en ese momento de que era lo que realmente me gustaba. Y es por eso tan estresante, porque nos meten miedo. Objetivamente es que nos meten miedo. Pero bueno, lo dicho, lo que vosotros queráis. Al final, durante la historia, la gente que ha hecho lo que ha querido es que se ha notado un montón, porque es Sí, donde, por ejemplo, quien se quiere dedicar a la ciencia, al final es quien, bueno, puede no pasar así, pero quien se empeña en hacer descubrimientos, quien se empeña en encontrar la cura de esto, la cura de lo otro. Y al final, porque es tu pasión. Yo, por ejemplo, si a mí me pone a trabajar en un laboratorio, haré lo justo y necesario para que me pague. Pero no, no voy a meter mi alma, mi corazón y mis ganas en ese proyecto porque genuinamente no me interesa. Quizá en una cosa más de arqueología o de historia que en mi campo totalmente, pues voy a darlo todo, pero en otro campo que no es el mío, lógicamente no, es algo muy humano y puede pasar pues, en todo el mundo. lo único que sí que es cierto es que hacer cosas no tan bien vistas o no tan socialmente ponderadas, sí que te arriesgas y te pones a que se te infravalore. Porque no, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y le pasó a una persona que seguro que conoce todo el mundo, digo todo el mundo, Todo. que ¿quién? Pablo Picasso. ¿Qué pasaba con Pablo Picasso? ¿Qué no pasaba con Pablo Picasso? Pues, Cuéntame de este hombre. el problema principal que tuvo Pablo Picasso en su momento y ahora es que la gente decía que pintaba como pintaba porque no sabía hacer otra cosa. Y tú indagas en la obra de Pablo Picasso y dices, por favor, o sea, ¿cómo me puedes decir que no sabía pintar? Y es también un ejemplo de valentía y de decir, bueno, pertenece a una época más vanguardista, más experimental, pues voy a marcar mi estilo y decidió marcarlo como él prefirió. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, más o menos válido. Y eso a la gente no le entra a la cabeza. Y yo de verdad es que me pongo muy nerviosa con estos temas.
¿Qué pasa con Picasso? Picasso nace, bueno, Pablo Ruiz Picasso, a todo esto, que hay un Ruiz de por medio, nace en Málaga, en una fecha súper sencilla, porque es un 1881, 1881, fácil de recordar, ¿no? Y bueno, pues su familia siempre se dedicó al arte, ¿no? Pictórico. Su padre era profesor de dibujo y desde que el chiquillo era muy chiquitico, pues estuvo fomentando para que él se picara con todo este tema. Creció y se trasladó a Barcelona y ahí ingresó en la Escuela de Bellas Artes. Bien, Picasso también tenía claro lo que quería hacer desde que era pequeño. Luego en el 97 se muda a Madrid y se mete en la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando, pero la dejó al tiempo porque decidió explorar por su cuenta. Y o sea, un hito importante en su vida es que visitó por primera vez París en 1900 y pues ahí, bueno, sabemos que París también es una ciudad bastante importante para las artes y ahí estaba pues el arte vanguardista en su mayor auge, ahí, así que ahí se metió y ahí se instaló. Mira, qué bien. Y se lo pasaría muy bien allí, ¿Por qué? porque creo, hasta donde yo sé, que ahí conoció a su primera chica. Bueno, primera de... El tema de las chicas con Picasso es complejo, porque es que todas acaban mal. Bueno, todas menos una que otra, que sabe aprovecharse un poquillo de la situación lo más que puede. Pero, a ver, Pablo Picasso pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo el mundo, como todos los famosos, todos los artistas, porque todos somos humanos. Bien, hasta ahí sabemos. Es un hombre que tenía muchas cosas claras, es un hombre que creó el cubismo, es un hombre que ha tenido una relevancia súper objetiva en el arte, pero en el ámbito más personal se dice que era, hablando en términos un poco, un demonio emplumado. ¿Deja de bueno a Dalí o qué? Sí, te digo genuinamente que deja en buen lugar a Dalí. Y te lo digo de verdad, porque por lo que yo he investigado con todas sus chicas, píntame como una de tus chicas francesas, em, es que no, es que es horrible. Es que tenía un trato, se ve bastante abusivo, violento y en general malo, despreciable con todas las chicas con las que estuvo durante su vida. Un Por ejemplo, trastornado. de 1904 a 1912 estuvo con Fernand Olivier, su Ujú. primera chica, su primera musa, pero que tras dejarlo con él en el año 1912 vivió en la más absoluta de las pobrezas. Pues, tras esa ruptura. Bueno, esa, dentro de lo que cabe, fíjate, es de las que mejor terminó. Pues como fueron la otra. Te explico. La siguiente es Olga Klokova. Esta es de las más icónicas porque hay algunos cuadros que la representan a ella. Estuvo con ella desde el año 18 hasta el año 35. Bueno, lo más seguro. Sí. Olga Klokova era una bailarina rusa con quien se casó y tuvo su primer hijo que se llamaba Paulo. La engañó, obviamente, porque pues, ese trato abusivo y todo ese tal, pues no podía terminar ahí también. Era un hombre bastante infiel y como podemos ver, muchas de las chicas se solapan. Pero Olga Klokova creo que de todas las mujeres que hubo en la vida de Pablo Picasso, la que mejor terminó. Porque tras la ruptura, como que nunca llegó a firmar el divorcio para poder seguir beneficiándose, al menos económicamente, de este hombre y Muy bien. asegurarse cierta fortuna. Muy bien, Olga. Así que hasta aquí vamos con las que, en mi opinión, mejor terminaron. Porque luego, tela. Como habéis dicho, se solapan. Porque, como he dicho, termina con Olga Klokova en el año 1935, pero con Marie-Thérèse Walter empieza en el año 27. Así que hay un poco, Ahí unos va. 8 años de estar con dos. Bueno, y con las que no sabemos, claro está. Qué Con mala eres. Con esta otra mujer terminó en el 44 y ella fatal, de verdad, la que más lástima me da porque le conoció cuando ella tenía 17 años y él un total de 45. Lolita. Cuando se conocieron, eso cuando se conocieron, es que, cágate. Con él, o sea, con ella tuvo a su segunda hija, que es Maya, que luego veremos que es
creo que es la que más relación ha mantenido con él, irónicamente. Obviamente pues la dejó por otra mujer, así que cayó en una depresión horrible y en el año 1977 esta mujer se ve que se ahorcó. Yo me quedé igual, ¿Y la niña? no lo sé. O sea, la niña pues ya había nacido y ya era adulta, pero muchos años después de dejarlo con Picasso pues se ahorcó. No digo que esté relacionado, pero es que luego os explicaré que hay otras chicas que han sufrido el mismo destino. Es que Qué yo no mal sé qué cuerpo. hacía, yo no sé qué les hacía, pero es que todas acababan mal. En fin, obviamente pues dejó a Marie Thérèse por otra mujer y esta otra mujer es Dora Maar, con la que estuvo desde 1936, ahí vemos otra vez que se solapan, hasta 1943. Era una fotógrafa y una artista surrealista. Tras su separación empezó a sufrir de crisis nerviosas constantes y pasó un tiempo en un psiquiátrico. Literalmente las llevó al psiquiátrico a todas. Y es la musa del cuadro La mujer que llora. Así que si lo veis, es no irónicamente la mujer que llora, porque seguro que lloró un montonazo con él. Tío. Y luego tenemos a una de mis favoritas, que es François Guillot. Obviamente, bueno, aquí no se solapan, aquí terminó en el 43 con una y empezó más tarde el 43 con la otra. Así que, oye, al menos no estuvo años engañando a la pobre Dora Maar. Esperemos. Con François Guillot estuvo del 43 al 53, una decadita, y fue la única que le dejó. En vez de que Bien. la dejase él, ella le dejó a él. ¿Sabes qué toca, no? ¿Qué toca? Aplauso. O menos. Con esta chica tuvo a dos hijos, a Claude y a Paloma, que son sus dos últimos hijos. Y después de su ruptura, esta mujer escribió un libro que se llamó Vida con Picasso, en el cual relataba el trato abusivo, malo y, en definitiva, horrible que Picasso le dio durante el tiempo que estuvieron juntos. Así que le dejó y encima quedó genial porque escribió un libro relatando toda la verdad. Y claro, a partir de escribir ella ese libro, al final para la opinión pública pues ya sabemos un poco lo que les pasó a todas las otras, a la que se ahorcó, Claro. a la que acabó en un psiquiátrico con crisis nerviosas y ya por último tenemos a pues, la que estuvo con él hasta que murió, del 53 al 73. Aquí ya no es solapa, ¿ves? Nuestro chico está madurando. Tras la muerte de Picasso en el año 73, pues vive un poco más de tiempo hasta que decide suicidarse en el año 86. Por eso he querido recalcar que Marie Thérèse se ahorcó, porque vi que pues, otra mujer corrió el mismo destino de suicidarse y curiosamente el único factor común entre Marie Thérèse y Jacqueline es que ambas habían estado con Pablo Picasso. Y ambas decidieron poner fin a su vida eh, bastante tiempo después de la ruptura, así que imagino que ahí habría bastante repercusión emocional y psicológica. ¿Qué opinas de la vida sentimental de Pablo Picasso? Esto ya no nada. Me está viniendo a la cabeza Neruda, fíjate. Que otro pieza. Envenenarte, referencia. Mira esta referencia. No, pero vaya tela, de verdad. Es que, claro, también es un poco injusto, ¿no? Que no se conozca todo esto. Igual que de Neruda. Yo sí que conocía que había tenido bastantes parejas, pero lo que no conocía es que un porcentaje bastante alto de ellas terminó o o mal. Luego está Olga Klokova, que supo aprovecharse de la situación y nunca firmó el divorcio con él para poder seguir aprovechándose de la fortuna. No digo aprovecharse, digo pues servirse de la fortuna, porque no descarto que con las actitudes y los patrones de este hombre, a Olga Klokova no la tratase, o sea, la tratase mal, me refiero, la trataría mal también. O sea, el que se lo hace a 5 se lo hará también a la sexta. Y pues luego está también François Guillot, que lo dejó ella. Es que, vamos, me encanta. Y luego escribió un libro y todo. O sea, esas dos salieron más o menos bien, pero ya las otras, pues corrieron destinos bastante poco felices después de Trágicos. dejarlo con este buen hombre. Y muchas, bueno, se fueron solapando, así que las iba engañando. Y bueno, estos son parejas formales, porque no tenemos los engaños y las infidelidades
que no eran de parejas formales. Sabes que no tiene mucho que ver, porque la película que voy a mencionar no va de Picasso, pero sí que aparece como uno de los personajes, entonces sí que las veces que aparece, que por cierto también aparece Dalí, se puede ver un poco como de qué plan iba, ¿sabes? De qué plan iba su vida, y es que la peli de Midnight in Paris, De Woody Allen. Medianoche en París, supongo, Sí. ¿no? No me acordaba el título en español. Pues ahí sí que pues veo un poco cómo afronta la vida, ¿no? Un poco relajado. Hay que decir que el Dalí de Adrian Brody en esa película, maravilloso, maravilloso. Sí. Siempre que pueda decir algo bueno de Adrian Brody y algo, lo que sea, sobre Dalí, lo diré. Así que ahí lo dejo. Bueno, ¿y qué pasa con Picasso? Que no pasa con Picasso, más bien. Pero bueno, cómo empieza, imagino, a labrarse un poco su caminito en el mundo de las artes. Picasso era un hombre bastante polifacético, como hemos podido comprobar con sus mujeres. Y asimismo, pues tuvo bastantes periodos y bastantes etapas. El Bowie. Bueno, no lo voy a poner al mismo, o sea, No. mi Bowie. Pero, mi Bowie. Pero sí que es cierto que tuvo bastantes periodos y bastantes eras, así que si lo queremos comparar a Taylor Swift, podríamos. Es que no lo voy a comparar con Bowie, me niego en rotundo. Empezamos con el periodo azul, que fue del año 1901 al año 1904. Este periodo básicamente se caracteriza, bueno, aparte por lo que dice el nombre, periodo azul, por las tonalidades en colores más fríos, en azules, por la tristeza y la melancolía debido a que se suicidó un amigo suyo que se llamaba Carlos Casagemas. Claro, le daría un poco igual que sus mujeres se suicidasen, pero su amigo pues lo dejó totalmente Está destrozado. rodeado. No para. ¿De verdad podemos ver el patrón? Por favor, podemos ver las red flags. Bueno, este suicidio de ese amigo suyo tan cercano lo llevó a una depresión bastante profunda. Y eso se refleja un montón en los cuadros de esa época, todos con azules, temáticas bastante tristes, personajes como marginales. Algunos ejemplos de obras de este periodo son La vida, de 1903, o El viejo guitarrista ciego. Ese título ya os puede inducir mmm, la vibra del cuadro, que es también del año 1903. Un periodo bastante triste y pues su primer periodo en la pintura. ¿Qué opinas? Fíjate qué curioso que sea un periodo azul. ¿Sabes? Que siendo un pintor, su periodo sean colores, me parece súper guay. ¿Sí? Y fíjate que el siguiente también es un color. El siguiente es el periodo rosa. Y va de 1904 a 1906. Y es prácticamente todo lo contrario. Porque venimos, pues eso, como ha dicho Susana, de una época más melancólica, ¿no? Más triste, con tonos más fríos. Y aquí, pues, empezamos a utilizar tonos más cálidos, pues rojo, rosa, naranja, un poco más eso. ¿Qué pasaba con Picasso? Aquí nuestro amigo pues le gustaba lo que le encantaba. Entonces iba mucho al circo de Medrano en París. Entonces empezó a inspirarse un poco en sus artistas, sobre todo pues acróbatas, saltimbanquis, dicen por ahí. Y pues lo retrata muchas veces en la obra que hacía. En ese momento estaba con Fernando Olivier y, y se cree que esa fue la razón bueno, una de las razones por la que pues hubo como un cambio de etapa, ¿sabes? Como algo más alegre. Aquí que destacan, pues, Jackson a la Pip de 1905 o Dos hermanos de 1906, Acróbata y joven arquerín de 1905 también. Hay varias obras, pues, que resuenan por aquí. Y es verdad que este periodo tiene un estilo como muy característico, pero también es verdad que se inspiró muchísimo en el arte como más clásico, más la anatomía griega, o pues, sí, un poco volver a la estructura así más como un renacimiento, ¿no? Quizás sea porque al final está retratando muchas figuras humanas, entonces la anatomía griega, o sea, escultóricamente y pictóricamente, era bastante potente, entonces quizás se inspirara en eso por esa razón. Qué curioso. No Qué sé. curioso que pase de un extremo al otro del espectro totalmente. Azul rosa. Azul rosa. Pero luego ya nos dejamos los colorcitos, porque empezamos la etapa por la que más se conoce a Picasso,
porque aquí entramos en el terreno en el que él fue más innovador, que es el protocubismo y seguidamente el famosísimo cubismo. Los dibujitos de niños pequeños, Los ¿no? dibujitos así, las formitas extrañas que hacía este hombre. En fin, si puedo criticar a Picasso. El protocubismo empieza cuando acaba el periodo rosa en el año 1906 y dura hasta el año 1909. Aquí podemos apreciar una influencia del arte africano y las esculturas ibéricas. Así que pasamos de depresión a saltimbanquis y ahora a figuras de tipo más arte africano o pues arte ibérico, lo cual está bastante guay. Empieza a descomponer aquí también las figuras, bueno, las estructuras y las personas también en figuras geométricas, por eso se llama protocubismo, porque como todos los precedentes de lo que luego sería el cubismo, que es básicamente si queréis buscar, por ejemplo, el retrato que le hizo a Olga Klokova, como que se ve que su cabeza es un triángulo y tal, pues todos los precedentes están en esta época, en el protocubismo. Desfigura los rostros, las figuras, y aquí está uno de sus cuadros más famosos, que es La señorita d'Avignon, que es pues uno de los primeros cuadros que te enseñan de Picasso cuando empiezas a aprender un poco sobre él. Luego ya el cubismo, del año 1909 a 1919, por lo que podemos ver, estuvo bastante tiempo ahí en esa onda. Y tenemos ahí para dividirlo en dos tipos, el analítico, que se caracterizaba sobre todo por una paleta más apagada de grises, negros, y el cubismo sintético, que era colores más vivos, unas tonalidades más fuertes, por así decirlo. Y sí, ahí es donde él encuentra su máximo auge como artista, porque al final el artista, el genio, es el que tiene la idea. Entonces, cuando tuvo esa idea tan innovadora del cubismo, de descomponer las estructuras en figuras geométricas, ahí es cuando alcanzó quizá su pic como artista, porque podemos ver sus cuadros anteriores y si se acercan, obviamente son como un puente entre lo que él hacía en esta época y el realismo, más o menos. Entonces, él no destaca particularmente por el periodo azul o el periodo rosa, él destaca sobre todo por el protocubismo y ya el final boss, el cubismo, Sí, la verdad es que él como lo primero que se nos viene a la imagen cuando pensamos en Picasso. porque es el hombre del cubismo, el padre del cubismo por excelencia. Pero fíjate que lo que le sigue es completamente lo contrario, porque terminamos esta etapa y entramos en una etapa muchísimo más clasista y, ojo, surrealista, que nadie, o sea, como que no se te viene a la cabeza cuando piensas en Picasso, una etapa surrealista, se te viene Dalí. ¿No? Vamos a empezar por la etapa clasista, que pues, es que choca un montón con los cubitos que acabamos de ver pintados, ¿no? Esto llega de 1917 a 1925 y hay dos hitos que marcan en la transición a este periodo. El primero es que viaja a Italia y pues ve un poco lo que se cuece por allí y dice a España, ¿no? Como casi todo. Y luego que pues termina la Primera Guerra Mundial y pues está todo el mundo un poquito tocado de la cabeza, ¿no? Características, pues son figuras muchísimo mejor definidas, son más monumentales, volvemos otra vez a la inspiración griega y romana, los tonos son más suaves, es todo más equilibrado, vamos, que no es lo que veníamos viendo de Picasso. De hecho, hay veces que como colapsa en su cabeza y mezcla un poco el tema así del cubismo con el tema clasista. Entonces, pues hay un híbrido ahí un poco que, bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque está mezclando cosas como muy opuestas, ¿no? Y luego entramos en el periodo surrealista, del 25 al 38, son casi 10 años, ¿no? Aunque, bueno, ya hemos dicho que no se conoce por su faceta surrealista, pero bueno, sí que es verdad que tiene obras que se encasillan perfectamente en este periodo. Características, pues todo lo contrario a lo anterior, ¿no? Las figuras súper deformadas, como que te dan incluso tensión cuando las ves, como una sensación de angustia. Empiezan como a meter por el medio temáticas de sueños, temáticas del subconsciente, no sé, es como un poco más abstracto, ¿no? Al final el surrealismo tiene eso. Los colores, a diferencia del periodo clasista, son muchísimo más intensos, los contrastes se notan muchísimo más y bueno, es
sobre todo también una anticipación de la Segunda Guerra Mundial, porque empieza como a meter muchos elementos que dicen, aquí está pasando algo. Aquí destacan sobre todo La mujer peinándose, que es bastante famosa, de 1928, Las tres bailarinas también son famosas, del 25, y bueno, voy a pronunciar esto, Bagneuse assise au bord de la mer. Usando el bachivac. Usando el bachivac, que sirva para Que algo. de algo haya servido. Del 30. Esta etapa culmina con una de las obras por excelencia de Picasso, que es el Guernica en el 37, aunque no es puramente surrealista, pero sí que tiene muchísimas características porque es así como muy angustiosa y precede un poco lo siguiente, ¿no? Es que ahí entra esa parte de su vida y de su arte que es el periodo político y expresionista, que va del año 37 al año 45. Claro, vamos a hacer memoria, yo que soy la friki de la historia aquí del canal. ¿Qué estaba pasando en esos años? Pues la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. Este tipo de arte estaba muy influenciado por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Civil que estaba terminando ya. En el 39, vamos, acabó. Claro, aquí destacamos el Guernica porque el bombardeo en Guernica pasó en el año 37 y pues se ve, bueno, es que aquí hay teorías. O se sintió muy inspirado y muy comprometido con la causa republicana y con ilustrar el horror que ocurrió en Guernica en el año 37, porque se trajeron pues la aviación alemana y tal, eso fue una masacre completa, o fue un poquito oportunismo. Aprovechar esa gran tragedia para transformarla en una obra así. Yo lo del oportunismo no lo he oído tanto, pero como lo he oído, yo lo dejo aquí, porque el objetivo es que vosotros hagáis una opinión. Mm. Si queréis investigarlo, a ver si fue por causas más de oportunismo o si fue porque realmente estaba comprometido con la causa y quiso ilustrar el Guernica, contadme en comentarios, pero En realidad tampoco una cosa quita la otra, ¿no? Porque, a ver, es ya, verdad pudo que ser. moverte por puro marketing es un poquito, bueno, Crazy. pero sí que es cierto que si su nombre y su obra valía un poco para plasmar lo que pasaba, por mucho que su intención no fuera, en el caso de que no lo fuera, tan limpia, quizá haya servido también, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, Vamos a darle algo, vamos a darle un voto. Durante este tiempo podemos destacar figuras distorsionadas en todo tipo, en las que el dramatismo es el protagonista indiscutible. El arte se usa como denuncia social y por eso las figuras no se caricaturizan, pero sí se dramatizan al máximo y se distorsionan un poco para intentar expresar más lo que él intentaba expresar y lo que él intentaba decir al mundo con ese arte de protesta, que es una época a mí me gusta porque usaba el arte como protesta, porque usaba el arte como mensaje y eso pues siempre está bien, ¿no? Verlo. Sí. sí. Y bueno, al final él era un pintor, su alma era pintora también, porque nunca dejó de pintar, realmente. Ya tenemos como una última etapa que es un poco más, que está un poco más en las nubes, ¿no? Porque no está tan aterrizada, digamos, que, bueno, del 45 al 73, que cuando él muere, básicamente él seguía pintando a full, porque había veces que hasta producía obras en un solo día, o sea, eso era bastante loco, y más con las magnitudes de Picasso. Era como que lo tenía un poco como una vía de escape, un estilo más libre, más expresivo, también lo trasladaba a la cerámica, a los grabados, la escultura, también la llegó a, a explorar. Incluso, tanto la gente que dice que no sirve, que Picasso no valía lo que valía, también hizo muchísimas reinterpretaciones de artistas que, según la sociedad, sí que están considerados como artistas válidos, como Velázquez, por ejemplo, Manet, Sus Delacroix. famosas meninas. Claro, que conocía las reinterpretaciones de Picasso también, ¿no? En el 57. Luego se fue, bueno, se quedó a vivir en el sur de Francia. Desde los 50 él vivía en la costa del sur de Francia y los últimos años los pasó en Notre Dame de Vie, en Mougan. No sé si se lo he pronunciado bien, pero bueno. Poco a poco se fue aislando con Jacqueline, poco a poco ya se fue como cerrando el círculo y los amigos que él quiso conservar se fue desentendiendo del mundo. De hecho, em,
una curiosidad sobre Picasso en esta época es que se volvió tan sumamente reservado que no dejaba, o sea, sí, que no dejaba que casi nadie viera sus obras en progreso. Hasta que no estuvieran terminadas no las enseñaba. Pero bueno, sí que es cierto que a día de hoy sigue siendo una leyenda. Ha habido muchísimos homenajes. De hecho, en el 71, cuando cumplió 90 años, el Louvre organizó una exposición bueno, un poco en su honor, ¿no? Y bueno, ya al final murió el 8 de abril en el 73, con 91 años, en su casa en Mougins, o Mougins, en Francia, por una insuficiencia cardíaca, o eso es lo que se dice. Aquí yo te voy a contar una curiosidad sobre el tema, porque esto que estabas hablando de cómo murió y de cómo se fue aislando de la gente, me ha llevado a pensar en algo que todos estaréis preguntando, y es qué relación tenía con sus hijos. Porque habiendo visto qué relación tuvo con todas sus mujeres, con la retaíla y de mujeres que tuvo, ¿qué relación tendría con los hijos? ¿Buena, mala, regulinchi? Bueno, vamos a verlo. Paulo. ¿Sabes qué fue de Paulo? ¿Qué? Se volvió un pedazo de alcohólico. Un pedazo de alcohólico. Pablo Picasso lo ayudaba económicamente, pero lo trataba con la máxima indiferencia. O sea, sí, toma 50 euros. Vete por ahí, al Ah, bar de la qué bien. esquina. Y acabó muriendo de cirrosis a los 54 años de edad. 54 años. En el 75, 2 años después que su padre. Así acabó Paulo. Bueno, Qué bien. sí, ¿no? Maravilloso. Luego tenemos a Maya, que fue la hija con la que más relación tuvo, que a mí me llamó la atención porque es hija de Marie Thérèse, que por así decirlo, la que peor terminó, y es con la que mejor se llevó. La usó de modelo, de musa para algunas obras, pero nunca tuvo como un papel tan importante en su vida. Sí que es cierto que se llevaban, pero no era una relación normal padre e hija. Pues ni fu ni fa. Maya murió en 2022, hace relativamente poco. Luego tenemos a Claudio y Paloma, que estos iban juntos, son los de François Guillot, la reina. Él no los reconocía legalmente Perdón. y los excluyó totalmente de la herencia. O sea, ya desde el principio, al no reconocerlos, Paloma, sin embargo, tuvo bastante éxito como diseñadora y trabajó con marcas como Tiffany Co. Ah, mira. Lo cual a mí, como fan número uno de Desayuno con Diamantes, me encanta. Y fíjate, tras la muerte de Picasso en 1973 se organizó una disputa familiar increíble porque decidió no dejar testamento. De verdad, puede parar. O sea, Ni muerto deja de dar problemas. pesado. Tras su muerte es que generó una disputa feroz entre sus descendientes. Claro, Paloma y Claudio no estaban reconocidos legalmente. Luego Paulo, que tenía problemas con el alcohol. Luego Maya, que era como la que más se llevaba con él y era la que más lógico tenía pues llevarse algo de Picasso. Se ve que no dejó testamento, por lo que su herencia fue motivo de disputa durante muchos años. Claro, hasta que cada uno se fuera muriendo por su lado. Claudio y Paloma creo que siguen vivos, Ah, pero Paulo y Maya pues ya murieron. Así que a ellos lo dejo como dato, que en la muerte también hizo alguna canallada que otra. ¿sabes lo que hice el día antes de morir? ¿Qué hizo? Pues parece ser que la noche anterior estaba celebrando, o yo que sé que estaba celebrando con sus amigos, pues estaba ahí bebiendo vino, no sé qué, y sus últimas palabras fueron, cito, beban a mi salud ya que no puedo beber más. Y al día siguiente, o sea, realmente No, no podía beber más. realmente estaba siendo honesto. No, pero me parece curioso, ¿no? Así un poco entre vinos y copas y Bueno, beban a mi salud, es no puedo beber curioso más. cuanto menos. Pues sí, Bueno, Picasso. Hemos visto sus luces, hemos visto sus sombras, pocas luces. muchas sombras en él y en los que nos rodeamos. Pero bueno, estamos intentando mantener la objetividad. Nuestro objetivo es que vosotros veáis y que vosotros penséis y que vosotros investiguéis también Sí, después. eso sí. Os damos un mordisquito, pero no damos la manzana entera. Hmm. Así que eso está bien, ¿no? Porque si no los episodios durarían 2 horas. Sí, la verdad que ¿Habría quien se lo vería?
pero poca gente. Nuestros fans más leales. Bueno, como conclusión, culminamos en que este hombre creó el cubismo, creó un estilo totalmente distinto a lo que se había visto hasta el momento del arte, tiene mucho mérito y marcó un antes y un después. Era un bohemio. Polifacético y fíjate, en el tema de la comercialización del arte, uno de los primeros artistas en poder vivir totalmente del arte. Oh, qué suerte tuvo, también te digo, porque eso no suele pasar. Yo creo que es la actitud esa que él tenía ante la vida. Bohemia. Bohemio, Sí, es eso, bohemio, es que hay que era ser un bohemio. Bueno, Y bueno, pues ya está, ¿no? pues ya está. Queremos saber qué os ha parecido, porque de verdad nos interesa saber qué opináis. Queremos que no tengáis a Picasso como una persona inútil, iba a decir otra palabra, pero como una persona pues que no sabía ser pintor, porque realmente él podía hacer lo que le diera la gana y si hacía eso era porque realmente quería. Y podía pintar realista, y podía pintar surrealista, y podía pintar cubista, y podía pintar lo que le pidiera. Así que en cuanto a talento yo no me meto con él, no podría. Y bueno, pues ya está, y que lo incluyáis en vuestra vida, pero no tanta su filosofía, porque si no acabamos mal. Podéis acabar un poco mal, lo ha demostrado la historia. Yo no, la historia. Que al final es lo que a mí me gusta. Es sobre lo que yo siempre investigo. Cuando la Gioconda, por ejemplo, yo estuve investigando sobre que la habían robado y sobre tal, porque es lo que me gusta. Bueno, que hagáis lo que os haga felices y ya está. Hasta la semana que viene en otro episodio de Menearte. Nos vemos. Adiós. Chao.